Bien, Buenas gracias noches, buen Pepe. programa. Gracias Julio por el pase. Nosotros, bueno, empezamos diálogo abierto. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien en esta jornada, Paola. Muy bien, vamos a hablar de varios temas interesantes, sobre todo la preocupación que hay por una nueva enfermedad, la llamada viruela del mono. Se preocupan, será una nueva pandemia y a los más extremistas, ¿ah? Claro, y esta variante Mpox, como se ha denominado, que ya llegó a Suecia según la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, también vamos a hablar pues de política. Vamos con el exministro del Interior y también que ha trabajado muchísimos años en el Congreso, José Eliche, para hablar sobre todo de varios temas referentes al Parlamento. Y cerraremos la noche de este jueves conversando con Jorge Ferrán, productor de conciertos, quien va a hablar sobre las últimas novedades que vendrán a nuestro país. Bien, de esta manera empezamos diálogo abierto. A 17 años del terremoto de Pisco, hoy se realizó el segundo simulacro nacional multipropósito del año. Reporte de INDECI tras la simulación da cuenta de un saldo de más de 83.200 fallecidos. Presidenta Dina Boluarte inició ronda de diálogo con agrupaciones políticas. Este jueves se reunió con parlamentarios de Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso. No existen casos de la nueva variante de la viruela del mono en el país, informó el MINSA. Director de Salud indicó que son 76 los casos registrados con el virus original. Muy bien, pues antes de empezar las entrevistas vamos a empezar también. Lo importante es esta ronda de conversaciones que se está realizando en Palacio de Gobierno. La presidenta está recibiendo a las diversas bancadas también de los partidos políticos. Hemos visto Somos Perú, por ejemplo, esta tarde, y también Alianza para el Progreso. Así es el primer día de dos jornadas de reuniones que va a tener la presidenta de la República con los voceros de los partidos políticos acreditados en el Congreso, Paola. Es decir, que tienen representación en el Parlamento y que, según lo que ha dicho el propio presidente del Congreso, Eduardo Salguana, lo que se busca es una legislatura y una agenda de consenso. Claro, pero pese también hay agrupaciones que fue Avanza País, ¿no? Que no había confirmado, ¿no? Y Podemos, Perú tampoco. Podemos tampoco, pero no han dicho por qué exactamente. Bueno, quieren mantener, han dicho, un margen con las autoridades del gobierno. Es facultad de cada agrupación política. Recordemos que son 13 los movimientos que están representados en el Parlamento. Lugar que, por cierto, hoy también ha sido materia de mucho trabajo y atención porque ya quedó conformada los 24 comisiones en cuanto al número de integrantes. Y ha habido problemas también en cuanto a la conformación. ¿Te acuerdas que había disputas en algunas, por ejemplo, que son importantes, la Comisión de Constitución, la Comisión de Ética también, por ejemplo? Correcto, también, efectivamente. Pero lo que también ha llamado la atención es que ahora son 28 los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, un número sin duda amplio, a lo que habrá que sumar los 4 miembros de la mesa directiva, con lo cual hacen 32 legisladores que van a formar parte de lo que pudiera considerarse como un plenito, ¿no? Ya con 32, que es casi la cuarta parte de los parlamentarios. Yo que tengo, por ejemplo, y volviendo al tema de los partidos políticos, mañana va a empezar con Fuerza Popular, bueno, Podemos Perú, que ha dicho que no va a ir, está el Bloque Magisterial, Renovación Popular y Honor y Democracia, va a ser para ya el día 19, ¿no? Sobre todo es esta ronda que empezó con Acción Popular, Avanza País que no fue, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Bueno, parte yo creo que de la democracia, ¿no? Sobre todo que se reúne el Ejecutivo con el Legislativo para poder coordinar también temas, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que decíamos, una agenda de consenso que priorice los temas que son más necesarios para el país, ¿no? Materia económica, reactivación de la economía, generación de empleo, temas de sanitarios, ahora que en breve vamos a hablar justamente de este virus del mono, y también la educación, que son ejes medulares para justamente lograr el desarrollo de un país. A propósito de que hoy se conoció por parte del INEI que hemos tenido crecimiento por tercer mes consecutivo en cuanto a materia económica. Muy bien, ahora vamos a conversar del tema de salud, que sobre todo que preocupa a todos, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado es emergencia sanitaria internacional por el Mpox, o también conocida como la viruela del mono, tras un brote en el continente africano. Vamos a conversar con Juan Carlos Celis, el doctor médico infectólogo, para poder hablar quizás de los síntomas, porque la preocupación es esa, ¿no? Que se den casos en nuestro país. Y la vacuna también, que va a ser necesaria. Buenas noches. Paola, Ricardo, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted el tema de la viruela del mono? Porque la pregunta, viendo los síntomas,
que por ejemplo son inflamación de ganglios, fiebre, podría confundirse con otro tipo de infección. Así es. En realidad, Paola, Ricardo, con la experiencia de este brote el 2022, recuerden que ya hubo una epidemia parecida a la actual, pero se están reportando algunas diferencias que creo que es lo que hay que comunicar con más fuerza, ¿no? ¿En qué sentido? De que este clado, esta nueva variante que se llama clado 1B, ha cambiado algunas características y las más importantes son estas. Está afectando más niños, ¿Ya? la afección comunitaria es un poco más intensa, es decir, antes se hablaba muy poco de niños, hubo contagios en 2022, pero muy pocos contagios, menos del 1%. Lo segundo es que se está transmitiendo principalmente por la ruta heterosexual. Recuerden que la epidemia del 2022 se habló mucho, y sigue permaneciendo hasta ahora sí, en un contacto íntimo, estrecho, principalmente 90-95% entre hombres que tienen sexo con hombres. Y eso está cambiando con lo que se está reportando ahora preliminarmente en el África. Otros datos importantes que ya se han mencionado es que se está hablando de mayor mortalidad. Y cuando decimos mayor mortalidad hay que ponerle números para que la gente no especule. En el brote anterior se hablaba de un 0.1, máximo 0.2% de casos de mortalidad. En esta nueva variante se está hablando hasta de 2-3%, o sea, es bastante comparado con el anterior, pero es bajo, considerando que 2-3% tampoco es una mortalidad para una enfermedad que no ha llegado a ser tan intensa en el 2022, ¿no? Así es. La propagación. También se hablaba de que no solamente, bueno, estaba hablando por relaciones de repente íntimas, también está por el contacto piel a piel, puede ser, o la vía respiratoria. Se sigue manteniendo este principio de que se necesita un contacto íntimo, estrecho y mucho contacto sexual, digamos, como en la epidemia anterior también. Pero lo que está cambiando, como repito, es esto, ¿no? La anterior necesitaba principalmente un contacto sexual. Estamos hablando del 90-95%. En esta epidemia se está hablando de más de 50-70% de contagios de niños que se contagian en la comunidad por contacto con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, a nivel comunitario. Ese es un cambio importante con respecto a la epidemia anterior. Es decir, ya no necesito un contacto como besos, abrazos, puedo estar jugando con alguien que tiene una lesión, y de eso es un cambio respecto al brote anterior. Ahora, doctor Celis, buenas noches. ¿Cómo se produce, este contagio de padres a hijos, podemos entenderlo, de adultos a menores? Un estornudo, una sudoración, un apretón de manos, ¿cómo se transmite esto? Principalmente a través de las costras, de las pústulas, de las heridas al que está expuesto, digamos, un familiar, ¿no? No es tanto por la saliva, es cierto que se ha identificado en secreciones también, en las heces, en la sangre, etcétera, pero la forma principal, digamos, que están sucediendo ahora en estos niños es que hay un contacto con las lesiones, con las heridas de estas personas. ¿Por qué? Porque están en la piel, pueden jugar, digamos, con otros niños, abrazan a sus padres, etcétera, y al tener 1, 2, 3 lesiones ahí que están en fase de secreción, de costra, pueden contagiar. Doctor, pero eso es lo que ha cambiado. Pero a veces en otras enfermedades hay un periodo en el cual es mucho más contagioso que otro. Por ejemplo, cómo tratar a los niños, los papás, de repente con mascarillas, con guantes, no sé. Como las características se mantienen, recuerden que el 2022 explicamos lo mismo, es decir, esta enfermedad empieza con pródromos, una especie de gripe, hasta ahí no tengo nada en la piel, pasan generalmente 2, 5 a 7 días, empiezan a aparecer estas pústulas, estas lesiones. Cualquier persona que tenga este inicio de esta fiebre, malestar general, ganglio, y después aparecen estas lesiones, costras, pústulas, entonces debe considerarse que eso es potencialmente contagioso, sobre todo si tiene un familiar que ha viajado hasta ¿En qué África. ¿En qué partes del cuerpo aparecen estas suerte de heridas? Es bastante, digamos, difuso, en el sentido de que pueden aparecer en la cara. Muchos de la epidemia anterior, por ejemplo, tenían secreciones solamente, pústulas en la zona perigenital. Entonces era difícil de verlo, digamos, ¿no? Entonces, pero en este brote que está sucediendo en el África se habla de que es un poco más diseminado. Esos datos, como repito, son preliminares, como para decir que va a pasar lo mismo aquí. A veces cambia de población,
porque son otra raza, otra cultura, etcétera, y después se comporta diferente. Pero lo que está saliendo ahora es esto, ¿no? ¿Va a ser necesario que una persona contagiada tenga que aislarse, como ocurrió con el COVID? Principalmente evitar el contacto estrecho. No es del tipo respiratorio, donde tengo que alejarme con una mascarilla para que no se respire este aire, no. Esto requiere, y sigue manteniéndose, es un contacto más estrecho, más familiar, más cercano, y eso pues se puede evitar fácilmente, digamos, no es una medida muy exagerada, que me tenga que ir a otro lado, ¿no? Muchos se han asustado con el anuncio de la OMS al respecto y, por ejemplo, se preocupan que si puede ser o no una próxima pandemia, el tema por la facilidad del contagio. Considerando que ya tuvimos una epidemia en el 2022 que estuvo bastante restringida poblacionalmente, yo diría que es imposible que se convierta en una pandemia tipo COVID, lo ha anunciado también, lo ha dicho así la OMS. Lo que sí creo es que hay un cambio en este anuncio de la OMS, ¿no? Antes era muy reacio a declarar algo hasta que estaba muy expandido y ahora como que han decidido hacer esto muy precozmente. Yo considero que eso está bien porque va a ayudar a que el África reciba más apoyo, más pruebas, más vacunas para evitar eso. Yo sí creo que está bien. Pero hay que tomarlo con cautela y informar bien pues que esto no se trata de una enfermedad mortal, como se escucha muchas veces. Tiene su grado de contagiosidad y mortal, pero se puede prevenir, ¿no? Ahora, la expansión tiene rapidez porque, bueno, estaba en África, ya hemos hablado de Suecia el día de hoy. ¿Hay posibilidades que llegue a América Latina? Yo creo que sí, considerando la anterior y que esta es un poquito más contagiosa que la anterior, yo creo que es casi inevitable que en algún momento llegue al Perú. Y ayer anunciaban la emergencia internacional y hoy día ya Suecia ha reportado su primer caso. Es un viajero que estuvo precisamente en el África y llegó a Suecia buscando ayuda médica, ¿no? Entonces, es muy probable que suceda también en el Perú. ¿Hay vacuna o está en uno puede prevenir? Bueno, ya recordemos que en el 2022, prácticamente casi 2023, salieron estas dos vacunas, la Genius, que es la que se difundió a nivel mundial. El Perú adquirió un lote de 5.000 vacunas a través de este fondo de la OPS. Lo que sí está faltando ahí son los datos de esta vacunación. No hemos tenido mucha información sobre qué pasó, cuántos se vacunaron. A nivel mundial, lamentablemente, las personas no han regresado por su segunda dosis, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque la epidemia ya estaba bajando, había muy poca sensación de riesgo. Fueron algunos a vacunarse y la mitad no regresó por su segunda dosis. Y el dato peruano no lo tenemos, o sea, cuántos fueron, cuántos no fueron. Seguramente el Ministerio estará informando estos días sobre eso. Ahora, ¿qué recomienda usted, doctor Celis, a los peruanos que lo están viendo y escuchando en este momento para, digamos, prevenir cualquier eventualidad, posibilidad de contagio? Sí, muy buena pregunta. En realidad las recomendaciones son las mismas que el 2022. Hay que recordar que esta enfermedad produce, después de un periodo febril tipo gripe, una lesión cutánea que nosotros le decimos rash, vesículas, pústulas. Se pueden parecer a veces al famoso riwi, a la varicela, y está bien que si alguien tiene eso, pues lo sospeche, sobre todo si ha tenido, por ejemplo, un contacto íntimo, estrecho, con una pareja no conocida, ha tenido un viaje fuera del Perú, por ahora está restringido al África, pero puede haber un viajero, etcétera. Y si hay esa sospecha, pues ir. Por ejemplo, en la epidemia anterior, a mí me parecía muy bien que la paciente o un paciente venga diciendo, doctor, tengo mi hijo, mi hija que me está brotando y he visto esas lesiones. Está bien, le digo, mira, vamos a ver. No, mira, este es un caso de varicela, tranquilo, esto no es, le vamos a tomar unas muestras para descartar. Y es cierto, la mayoría salía negativo, pero es bueno que la gente lo sospeche, sepa que hay una lesión pustulosa, unas vesículas que salen, y que acuda al centro, porque eso nos permite a nosotros también decir, bueno, no es, tranquilo, no te corresponde, no es eso, pero también la varicela requiere sus cuidados y nos permite. Y está bien que ellos consulten por esta clase de eventos. Esta mañana algunos infectólogos también hablaban de un distanciamiento prudencial como medida preventiva. ¿Es viable ello o no? En el sentido de que el contacto estrecho, como está reportado que hay un contacto íntimo, a veces por curar una herida y no puedo contagiar, de hecho algunos personal de salud se contagiaron en el brote anterior, entonces requiere cierto distanciamiento, pero mínimo, no es que tenga que separarme del cuarto, no se contagia por vía respiratoria,
al menos es lo que se sabe hasta ahora, que se requiere un contacto muy estrecho con las vesículas, con las pústulas. Por eso es que si alguien tiene estas lesiones, basta con que yo me aleje físicamente pues, de mis familiares, de mis hijos, para no se expongan a mis heridas, bastaría con eso para no tener un contagio familiar en todo caso. ¿En cuánto tiempo dura este periodo mientras uno se infecta y aparecen estas pústulas? Claro, un periodo de incubación entre 2 a 7 días, estamos hablando desde que me contagio hasta que hago mis síntomas, el periodo de incubación que se conoce. Después empieza a aparecer la fiebre, 2, 3 días, y después el famoso rash. Estamos hablando de un promedio de 2 a 3 semanas total, a veces hasta 4, hasta que se secan todas las lesiones, como la varicela, digamos, ¿no? Que pasa a veces más 2 semanas hasta que se empiezan a secar, y ya caen todas las costras y ya dejo de ser contagioso. Ajá. Ahora, usted decía al inicio de la entrevista que hay más riesgo de muerte en esta nueva cepa del virus del mono. ¿Y ello a qué responde? Es un cambio en el virus. Recordemos lo mismo, ¿no? Cuando vino la cepa Wuhan, apareció Delta, que era un poco más agresiva. Eso es el mismo concepto. Para no ser exagerados hay que poner unos números, ¿no? La cepa anterior se hablaba de un 0.1, a veces máximo 0.2% de mortalidad, y en esta se está hablando de 2, 3, hasta 5%. Eso es un cambio notable, digamos, en la mortalidad que está reportando ahorita en África. Entonces hay que ver cómo se va a comportar fuera de África también. No, claro, y además, sobre todo, lo que se necesita en este momento, más que alarmar, es informar, ¿no es cierto? Que la gente, que tengan la posibilidad y sobre todo que estén alertas, porque las infecciones, de repente no es esta enfermedad, ojalá que no sea, pero puede ser otra, ¿no es cierto? Para eso hacen las pruebas y deben ir a un centro médico siempre. Por eso es que es importante, el director de la CDC ha anunciado que mañana está sacando una alerta peruana. La alerta básicamente es para eso, para que todos los centros de salud, todos los médicos, el personal de enfermería, todos estemos atentos a lo que está pasando y podamos diagnosticar precozmente esos casos y decir este es y este no es, ¿no? Y está bien importante que la población consulte también. Claro, y además no automedicarse, ¿no? Porque al final, a veces me siento mal, los ganglios inflamados, ¿no? La gente no consulta y toma a veces cosas que de repente le pueden ser contraproducentes. Sí, muy cierto lo que dices, que a veces con las heridas se aplican inyectables, antibióticos, y cuando ya está muy avanzado recién consultan, y sobre todo cuando ya se han contagiado a una pareja, a un familiar. Entonces por eso es que la anticipación, informar de qué tipo son las lesiones. Yo la vez pasada he visto que la prensa compartía algunas imágenes de cómo se comporta. Eso está bien para que la gente empiece a reconocer y después nosotros ya empezaremos el diagnóstico. Este sí es, señor, esto no es, de acuerdo a cómo se presente, ¿no? Doctor, ¿sería recomendable también que la población homosexual tome previsiones frente a este mal, tomando en cuenta los antecedentes? Sí, en general yo diría a toda la población, sobre todo ahora que se habla de que la transmisión es principalmente heterosexual, es decir, ya no tenemos que dar un mensaje principalmente a la población de hombre que tiene sexo con hombre, como fue la epidemia anterior. En esta oportunidad se está hablando más de contacto heterosexual, es decir, nos corresponde a todos tomar las medidas generales. Sí, doctor, ¿tiene algo que ver el clima? Porque África, bueno, por el clima cálido, Suecia están en verano. ¿No tiene algo que ver o no? No, en realidad recuerdo que lo mismo pensábamos con el COVID, que el clima iba a detenerlo, el calor o el frío. Claro. Estas epidemias de estos virus no parecen responder nada a eso. La epidemia de Mpox de 2022 llegó a casi todas las regiones del mundo y este tampoco, ¿no? Se puede ir de un lugar a otro con un solo viaje, un solo vuelo internacional. Perfecto, ha sido muy interesante, doctor Celis, conversar con usted sobre todo estas medidas de prevención que debemos tomar cada uno de los peruanos para evitar eventuales casos de virus del mono que pueda llegar a nuestro país o esta nueva cepa. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Ricardo, Paola, por la invitación. Bien, gracias a Juan Carlos Celis, médico infectólogo. Bueno, sobre todo la noticia, mañana la alerta nacional. Van a dar Así es, vamos a estar atentos a todo ello. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero primero una fotografía del recuerdo. Uy, ese es transporte público. claro. La Plaza San Martín, 1989. Esa es la avenida, mi avenida Argentina, Colmena, Cementerio Grau. Esa es la 10. ¿El Moradito no? No, el Moradito no iba al cementerio, pero no llegaba por 2 de Mayo ni por la Argentina. Esta me parece, bueno, es una ruta que ya desapareció.
pero era, claro, iban de Lima a Callao, ¿no? Inclusive hasta La Victoria, el Cementerio, Barrios Altos. Sí, pero estos buses que ya, bueno, esas unidades que ya desaparecieron y se ven llenas, ¿ah? Están con la puerta cerrada, pero llenas. Debe ser una fotografía hecha pues, por la mañana, ¿no? Donde la gente generalmente era, bueno, la mayoría pues en transporte público, ¿no? Claro, la que sí está atrás es la 48, que es Lima Callao, esa sí va por Abancay, ¿no? Es roja con azul. Pero sí, claro, son las épocas 80 más o menos. Mira, si vemos al fondo en la colmena, estaban los ambulantes que existían antes. 1989, bueno, Ricardo bien informó de la ruta Lima-Callao sobre todo. Claro, efectivamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando del Congreso de la República y también de otros temas de seguridad ciudadana. Así es, pausa y retornamos. Volvemos aquí a Diálogo Abierto y el tema de la seguridad ciudadana, Paola, es vital y fundamental entre la población. Los informes señalan de que es necesario contar con una mayor dotación de efectivos que pueda justamente darse abasto para atender no solo los casos de delitos, sino también para darle protección a la ciudadanía. No, y además, sobre todo, lo que falta son policías, efectivos policiales que puedan ayudar en la seguridad de nuestras calles. Está José Eliche, exministro del Interior, para hablar de, bueno, del rol de la policía, de lo que se puede hacer. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay policías? Es además, bueno, que hay un número necesario. De repente, la vocación ha disminuido. No, muchos sienten que cumplen su ciclo y se retiran, o ya pasan al retiro, y otros se retiran también de la policía, porque muchos policías pues tienen negocios pequeños, que a veces escalan a medianos y prefieren hacer una vida civil, ¿no? Sí. Pero a ver, hace algunos años, hablamos de una década, doctor Eliche, el policía tenía una remuneración bastante baja, ¿no? Sí. Se ha ido mejorando. La diferencia entre la remuneración de hace 20 años y la de hoy es notable, ¿no? Se ha mejorado, pero siempre, pues, todos vamos mejorando a veces en nuestras remuneraciones y llega un momento en que no nos alcanza. Eso es cierto, ¿no? El costo de vida aumenta, las necesidades, el número de hijos a veces, ¿no? O problemas que van sucediendo en el camino que exigen, digamos, esfuerzos económicos grandes, diversas razones, ¿no? Como le pasa a todos. ¿Sí? ¿Pero qué se puede hacer para aumentar ese número de repente para poder...? Porque en los distritos a veces hay serenos, pero falta policías. Lo que necesitamos es, creo yo, iniciar ya el proceso de fortalecimiento y modernización de la policía. Es verdad, se necesita más efectivos policiales, pero también se necesita un mejor equipamiento. Hay equipos que no van a reemplazar al ser humano, pero van a complementar y facilitar mucho la tarea policial, ¿no? Por ejemplo, en investigación criminal, la policía requiere de un refuerzo en equipamiento realmente importante. Es costoso, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay un plan para hacerlo. El problema es que ese plan, digamos, no se ha ejecutado o no se ha empezado a ejecutar, ¿no? Nosotros lo calculamos en más o menos 3.000 millones de soles para 10 años. Pero eso no significa que tengamos que esperar 10 años para que la policía mejore. O sea, puede ir mejorando apenas se inicia el proceso de fortalecimiento y modernización. Y tampoco impide que el Estado haga un esfuerzo mayor y este proceso se desarrolle en menos tiempo, digamos 5 años, ¿no? Claro. Entonces, pero ya se sabe qué tiene la policía y qué le falta. O sea, pero hay que tomar la decisión de ejecutar. Existe, bueno, el Perú en muchas áreas está sobrediagnosticado. En el caso de los policías o del sector interior también. Este es un plan que los policías hicieron básicamente en 2017, ¿no? Que se conoce al interior de la Policía Nacional como el MS-30, Mariano Santos al 2030. Se fortaleció durante el periodo que yo fui ministro, pero no es el plan Eliche, el plan Sagasti, no. Es el plan, sigue siendo el plan de la Policía Nacional. Fundamentalmente fue reforzado con la participación directa de representantes de las diversas áreas de la Policía Nacional y con el concurso de organizaciones de la sociedad civil, en gran parte organizaciones de ex policías y expertos. Esto lo lideró el viceministro de Seguridad Pública, ¿no? Nicolás Ceballos,
y se entregó al Consejo de Ministros, se presentó en el Consejo de Ministros, no lo presentó el ministro, sino el equipo que lo hizo, encabezado por un general de la Policía Nacional que en ese momento era el director de la Escuela Nacional de Policía. Era el líder. ¿Y por dónde habría que empezar con este plan justamente al 2030? El plan tiene seis ejes, ¿no? Que incluye todo. Nuestra gente, pues hay que ver el bienestar policial, el equipamiento, la infraestructura, ¿no? Digamos, todo lo que es el desarrollo tecnológico, el refuerzo, y esta es la parte diferencial que no apareció, digamos, porque antes no existía, porque si algo yo encontré es que la policía tiene muy buenos capacitadores en materia de derechos humanos y en cuanto al uso de la fuerza, a los grados de uso de la fuerza, según la legislación vigente en el Perú y los estándares internacionales que son usados en la gran mayoría de países del mundo. Entonces, a diferencia de lo que se cree, que acá se les envía sin armas, bueno, en la primera fila, cuando se trata de control de disturbios, la policía va sin armas letales, ¿no? Y se prepara, es una policía especializada, que a veces es apoyada por otras unidades cuando falta personal, pero ellos van más atrás. Los especializados son los que, digamos, lideran estas operaciones. Y al final sí, siempre hay, ¿no?, un grupo a cargo y al cuidado de oficiales especializados que tienen armas letales para casos ya extremos, ¿no? Pero la regla es que se va actuando en grados, y deciden los oficiales que están en la operación, no el ministro, el comandante general, ni el jefe de la región que están en otro lado, ¿no? Así más o menos es el esquema. Pero, como les digo, necesitamos ponerle más tecnología. Por ejemplo, tener un gran centro de operaciones policiales que incluya a personal especializado de las diferentes unidades justamente especializadas de la Policía Nacional del Perú, y que para casos en que haya que operar a nivel nacional rápidamente, porque todo tiene que tener un plan de operaciones, rápidamente pues se pongan de acuerdo y empiecen a actuar, y además tengan a la mano la información que necesitan para tomar decisiones. Porque no se trata, claro, si un policía está haciendo su ronda, digamos, en un patrullero o a pie, siempre están con su arma de reglamento y ven que ocurre algo, ¿no?, un ilícito, alguna situación criminal, pues intervienen inmediatamente. Pero en las grandes operaciones que requieren otros cuidados para evitar personas heridas, más aún fallecidas, pues hay que ejecutarlas según un plan que se termina de hacer cuando ya se tiene toda la información y todas las hipótesis de lo que puede ocurrir, ¿no? En algunas zonas del país interviene hasta el clima, no solamente el clima propiamente, sino el clima social, ¿no es cierto? La geografía, cosas así, la disponibilidad de recursos, las disponibilidades logísticas, y así es como la policía planifica. Y por eso es que a veces los oficiales y los ministros del Interior pues se están calladitos, porque están planificando, están recogiendo información con actividades de inteligencia. Hasta dar el golpe certero, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando ya se tiene todo, se analiza la información con los oficiales que van a dirigir la operación, ¿no?, y con el oficial general, regularmente es el jefe de la región y otros de cada una de las regiones, y llega un momento en que ya todo está listo y se da la orden. Mañana a tal hora, más tarde a tal hora, y entran, ¿no es cierto? A veces también suceden cosas, bueno, imprevistos, falla algo, claro. Pero regularmente lo hacen bastante bien. Lo que le falta a nuestra policía es equipo. Pero también hay, y yo lo estaba leyendo, de repente un apoyo, no sé, más entregado del Ministerio Público, de los fiscales. Bueno, sí, eso es verdad. A ver, probablemente en situaciones no programadas, esta relación necesaria y muy cercana entre la Policía Nacional y el Ministerio Público no sea la más satisfactoria, ¿no? Porque los fiscales tienen un plan del día y los policías también. Bueno, pero en todas las actividades programadas y a nivel de las unidades especializadas de la Policía Nacional, por ejemplo la DIRCOT y la DIRINCRI, lo que yo he visto, he constatado, es que la relación entre policías y fiscales es muy buena. Okay. ¿No? Y hay estrecha coordinación. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un ajuste pues, general, ¿no?, tanto en el Ministerio Público como en la policía. Pero la policía sí tiene un poco de
de molestia, digamos, Claro. por más bien las decisiones que a veces toman los jueces, Claro. ¿no? Sobre las personas que ellos detienen. No, claro. No, porque no hay pruebas suficientes y bueno, tampoco es que uno va a inventar pruebas para mantener No, a una claro. persona bajo arresto, ¿no? Pero, en fin, entonces hay todo eso que tenemos pues que solucionar y es parte, por lo menos del lado de la policía, de este plan de fortalecimiento y modernización. Ujú. Ahora, ¿los recursos existen en la caja como para poder efectuar todo este plan? El presupuesto nos da usted una cantidad bastante alta. Claro, el presupuesto de la policía es alto, no sé en cuánto está ahora, pero siempre está entre los 12.000 y 13.000 millones de soles al año. Eso es un presupuesto bastante grande. Bueno, nosotros habíamos visto que sí era posible, digamos, iniciar este plan de 10 años con unos recursos adicionales, etcétera, pero el problema de la seguridad ciudadana, junto con el problema de la corrupción, ¿no? Que nos están, digamos, ahogando, merecen un esfuerzo realmente, el mayor esfuerzo posible para sacar adelante pues, al órgano que tiene a su cargo la seguridad ciudadana y el orden público. Ahora, cuando en 2017 se hace este plan, no había, digamos, el grado de peligrosidad de los delincuentes, que ahora tenemos una delincuencia transnacional. Sí, claro. La delincuencia cada vez es más sofisticada, ¿no? Va avanzando también con todos los adelantos tecnológicos, ¿no? En el Perú pues hay una exacerbación del crimen organizado y las economías ilegales, ¿no? Que se han metido en la política también, que influencian en la política, y todo esto pues genera un panorama realmente sombrío del que ya es tiempo de empezar a salir. El tema de la seguridad también, lo que preocupa también a la gente es, y hace que la población civil también adquiera armas, el Sí, claro. armamento, y quiera, como no hay policías, no hay nadie que me defienda, entienden como que tienen que tomar, Sí. y el problema es ese. Esa es una solución para las personas, ¿no? Claro. Y además es algo que hay que manejarlo con cuidado. Cualquiera no puede tener un arma en la mano. Tiene que saber manejarla, tiene que tener su licencia, tiene que estar preparado, tiene que tener no solamente habilidades para portar y manejar el arma, sino también debe ser una persona emocionalmente equilibrada, ¿no? No, Cualquiera claro. no puede usar un arma, ¿no? Sí, para los policías también es difícil usar un arma, digamos, letal, ¿no? Incluso las otras, que acá les llamamos armas no letales y en otros países les llaman armas menos letales. Ya como el gas pimienta, un Claro, gas, porque si lo disparas muy cerca ya hemos visto Claro, que lo puede dañas, claro. quitarle la vida a una persona, o sea, es muy peligroso. Entonces, todo esto hay que acomodarlo, que ajustarlo, ¿no? Las técnicas para el uso de cada uno de estos instrumentos también son importantes, no hay que olvidarlas. Y es como cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, un arte marcial. ¿Qué necesitas para dominar un arte marcial? Práctica, 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 Claro. práctica. ¿Qué necesitas para dominar cualquier deporte? Práctica, práctica. Eso es. Y cualquier disciplina, oficio, qué sé yo, si no practicas, pues le pierdes un poco el ritmo de la cosa y ya no, los resultados no van a ser los mismos. Ahora, la reducción de tiempo en las escuelas de la policía para que puedan egresar más rápido, tanto suboficiales como oficiales, ¿qué tan viable es? El balance ha sido malo, ¿no? Se requiere un tiempo determinado, para el nivel de suboficiales y para el nivel de oficiales. Porque no solamente es una formación, digamos, en temas propiamente policiales. O sea, sí, todo es policial, pero hay temas de humanidad. La formación, ¿no? También tiene que ser en humanidades, ¿no? Es importante que conozcan la lógica del Estado peruano y cosas por el estilo. Entonces sí se requiere, y el entrenamiento, por supuesto, ¿no? Así que sí, yo creo que tenemos muchas escuelas. Hay que reducir, se está reduciendo el número de escuelas, ¿no? Se pensó en algún momento que si tienes más escuelas tienes la posibilidad de tener mejores y más policías. No es cierto, porque también la policía tiene sus escuelas garaje, ¿no? Entonces, claro. Entonces, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque desde el Congreso, desde la política, ¿no? Con la idea de ganarse los aplausos de la gente, pues han promovido la creación de escuelas. Cuando yo era ministro venían a pedirme a cada rato que, por favor, que la escuela allá, que o sea, es Cada región quería su escuela. Claro, ¿no? Y no necesitamos pues más de 3 o 4 escuelas de la policía y algunas más pequeñas pero muy sólidas para temas especializados. Pero también darles, sobre todo, trabajo, lo que estábamos conversando antes de, por ejemplo, lo que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Prepararlos
de repente de una manera mucho mejor, ¿no? También, y sobre todo también algo que puede ser que ayudar es la imagen de la policía ante la población. Sí, claro, y eso tiene que ver con otra cosa también, ¿no? Que es hay algo muy importante. Cuando hablamos de la policía, bueno, hablamos de que faltan policías, de que el equipamiento, digamos, necesita un refuerzo o actualizarse, ¿no? La infraestructura, etcétera. Pero a veces no hablamos del bienestar policial, ¿no? Para el presente, es decir, cuando son policías, y para el futuro, cuando dejan de serlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que una reforma integral y buena de la policía debe considerar y hasta debe empezar por el bienestar policial. Miren, es un tema de incentivos pues también, ¿no? Ya digamos que las remuneraciones han mejorado, no son las mejores del país, pero han mejorado. Pero si los policías además tuviesen un buen sistema, o sea, buenas prestaciones o mejores condiciones de bienestar para ellos y para sus familias, entonces tendrían mucho más que perder, tendrían mucho que perder si es que se corrompen, ¿no? Si es que actúan de manera indisciplinada. Pero ¿qué ocurre? Que van al hospital de la policía, bueno, y no hay medicamentos, a veces no hay atención, etcétera, etcétera. Entonces, hay que atender a la familia policial. Y a ellos, además, utilizan este término, es la familia policial, que no solamente son los policías en actividad, son los policías en retiro, son los familiares de los policías, ¿no es cierto? Entonces, ayudar a los hijos talentosos de los policías a que obtengan una beca, una salida, sí, ¿no? Para una mejor educación universitaria, en fin, para profesionalizarse y demás, etcétera. Este es un tema vital. También dejamos un estudio completo sobre la sanidad policial. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que pasa es que hay que empezar a aplicar. Doctor, el respeto de la población hacia el policía. Claro. Sí. Estas imágenes de hace 2 días, ¿no? En que un vehículo prácticamente atropella y se lo lleva por delante a un policía, porque era un sinvergüenza que, primero que nada, no tenía permiso para conducir, ¿no? Sabía que estaba cometiendo un delito, pero va más allá todavía, pone en peligro la vida de un policía, que no es el único caso. Hemos visto a mujeres policías que también se han visto así. Sí, no, claro. Bueno, es un tema también de recuperar el orden, la idea del orden, ¿no? Claro, la autoridad. Sí, la intervención del policía debería ser casi excepcional. ¿No? Lo regular sería que todos cumplamos la ley, ¿no? Pero no lo hacemos, pues no somos ordenados, somos muy vivos, ¿no? Y nos pasamos encima de la ley. No nos gusta pues que nos digan las cosas. Bueno, pero también hay una distancia entre la policía y la ciudadanía que es generada por realmente microfocos de corrupción, ¿no? Y que tienen que ver con las comisarías. Lamentablemente, y no porque el policía necesariamente pide una coima o algo, sino cuando por ejemplo, tienen una actitud de dejadez, ¿no? Frente a la urgente necesidad de una persona de que se ocupen de su caso. Me han robado, me han amenazado, etcétera, ¿no? Y entonces lo que uno encuentra a veces son, digamos, escenas de dejadez. No está, no ha salido, no tenemos gasolina. Y eso tiene que cambiar radicalmente, ¿no es cierto? Así, y bueno, yo casi lo pude comprobar, no podría decir, digamos, al 100%, porque realmente mi periodo fue breve y además habían otras prioridades. Una de ellas era, pues, dejar fuera de peligro en su salud a los policías, ¿no? Que fue la entidad que más fallecidos tuvo de todas las entidades públicas. COVID. Entonces, pero sí, digamos, esto hay que mejorarlo mucho, ¿no? Incluso el plan, por ejemplo, incluye cambiar los colores de todas las comisarías del país. No tienen por qué ser aburridas, que produzcan miedo, no. Tienen que ser agradables para que la gente vaya a un lugar que es suyo, que vaya al local de su policía y que encuentre afecto, que encuentre, ¿no? A veces no van a poder solucionar algunos problemas. Escuchan, ¿no? Claro, que te escuchan, ¿no? Sí. Así que, bueno, son varias cosas, pero hay que empezar a hacerlo, sí. Perfecto. Ha sido muy interesante todos estos anuncios, sobre todo esa información que muchos tenían o se desconocía, ¿no? Sobre todo este plan hacia el 2030. Hay acceso público a esa información, creo, todavía. Todas estas cosas estaban publicadas en la página del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional y se puede acceder a ellas. Y son instrumentos, no son de míos ni del presidente Sagasti, son de la Policía Nacional.
¿no? Ese es, empezar a hacer eso y reconocer el trabajo que ellos hacen, es empezar a abrazar pues a la policía, que también necesita un abrazo, ¿no? Sin duda, Sí, sí, sí. sin duda que sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Muy gentil al doctor José Eliche por su participación esta noche. Muy bien, gracias. Y nosotros vamos con otra fotografía a esta hora de la noche. Esta vez, Ajá. a ver, estamos en Paseo Colón. Así es que está hoy cerrada ese tramo. Ya hacia la Plaza Grau es el año 1965, ¿no? Ajá. La época de Belaunde. Claro, pero el Está primer Belaunde. gobierno de Fernando Belaunde. Pero mira la tranquilidad con la que las unidades pueden desplazarse. No sabemos qué día era, día de semana, o un domingo, fin de semana, pero qué tranquilidad. Así debería ser siempre. Sí, pues. Ahora está totalmente cerrado. Toda esta zona está cerrada, ni pasar por ese sector. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Jorge Fernández, productor de conciertos y de CONSAP 2024. Vamos a hablar, bueno, de los grandes espectáculos y sobre todo pues esos conciertos que vienen con grandes estrellas Así por es. este año. Eso luego de la pausa. Muy bien, vamos a hablar de música, de conciertos, de grandes artistas que felizmente ya llegan a nuestro país, Ricardo, ¿no? Así Disfrutar es. de conciertos de artistas pues que todo el mundo los veía en la tele, ¿no? Y decía, algún día. ¿no? Vuelven los grandes conciertos al No, por supuesto, y eso es maravilloso. Luego de la pandemia está Jorge Fernández, productor de conciertos y también de la CONSAP 2024, que hoy vamos a hablar en breve también. Pero sobre todo que vienen conciertos muy importantes. Estábamos conversando de la despedida de Joaquín Sabina, Sí, que se despide de los escenarios. Sí, Yo me resisto a pensarlo, porque yo sí creo que debería estar eterno Joaquín Sabina. Y los sabineros piensan así. ¿Ah? Todos los que son fanáticos de Sabina piensan así, eternos. Yo digo, no, él debe seguir. Es que los artistas los consideramos eternos, ¿no? Siempre han estado con nosotros. Pero ¿por qué se tienen que retirar? Eso yo digo, va a venir también Lenny Kravitz. Viene Lenny Kravitz el 8 de diciembre, así es. Él es un renacer de Lenny Kravitz. Sacó un disco después de 5 años, un disco que tiene muchísimo éxito, es una mezcla de rock, blues, soul. Está en gira en Europa, luego va a Las Vegas, ya hizo una gira por Estados Unidos y baja a Sudamérica para fin de año, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo. ¿Es primera vez que viene Lenny Kravitz o no? No, ella es la segunda vez. La segunda vez. La No segunda está bien, vez. Lima está haciendo una... Pero Es eso, ¿no? Sí, Una plaza importante. eso quería preguntarle, Jorge. Sí. Lima, ¿qué tan importante es dentro de Sudamérica? Mira, estamos mucho mejor que antes. Ya. Nos falta mucha infraestructura. Y no me gusta hablar de conciertos en vivo. Yo hablo de infraestructura cultural. Ah, correcto. O sea, nos falta bastante. Es una cuestión Estado, es cuestión Ya. acción privada. Honestamente, estamos muy atrás de Brasil, muy atrás de Argentina, muy atrás de Chile Sí. y muy atrás de Colombia. Pero como centro de presentación de No, sí, artistas... tenemos una cantidad interesante, no al porcentaje de estos países. El problema es que nosotros no tenemos grandes coliseos preparados para eso. Recuerden que la tendencia a nivel mundial son espacios de uso múltiple. O sea, un día un coliseo es un partido de básquet y al día siguiente es un concierto. Claro. Porque están preparados. Estamos llenos de coliseos que se usan esporádicamente y no están preparados teniendo la oportunidad de poder hacer algo más. No, y además con accesos, con accesos fáciles para la población, con seguridad, porque ahora estábamos comenzando el de Taylor Swift. En toda parte del mundo ahora debemos tener cuidado, por supuesto, con nuestros artistas. No, la seguridad. Y además, mientras mejor infraestructura tengamos, los costos por unidad del boleto para cualquier artista bajan, definitivamente. O sea, no hay infraestructura desde la Mauta. Que podías... Honestamente, desde la Mauta. Claro, no hay. era un día No hay, vóley. y ojo que no estaba preparado Claro. acústicamente, pero desde la Mauta. La Mauta era llamado Mira. en algún momento a ser el lugar de espectáculos cerrado de Lima. Eso era. No se dio. Claro. Fíjate, mira, comienza a contar todos los coliseos que tenemos en Lima y tú dime uno que esté preparado para eventos. No, ahora, bueno, salvo los estadios y lo que se está haciendo ahora en la playa, ¿no? Yo nunca En he la ido a playa, esos, Costa claro. 21 y Arena. Pero que a veces cuesta llegar para la gente por el tráfico. Hay gente, o sea, Pero siempre tenemos problemas, o al aire libre, o que tenemos problemas para llegar, o no tienen suficientes ingresos. No hay una infraestructura. Por eso hablo de infraestructura cultural. Hablo Claro. abierto a cualquier tipo de evento. Tenemos un gran teatro nacional, uno Claro. de los mejores teatros del Sí, buenísimo. mundo, pero de poca capacidad. claro.
Vean, mire, y no miento, vean la Política Nacional de Cultura que sacó el Ministerio de Cultura en el 2020, la Política Nacional de Cultura del Perú al 2030, y fíjate cuántos teatros y espacios escénicos tenemos. Y estamos bien atrás. Y además también que los artistas internacionales puedan no solamente venir a Lima, sino también descentralizar, que sería, o sea, porque viene acá, va a Lima, todos lo Así, después nos acusa del centralismo. de centralismo, pero es que si tú vivieras en, no sé, pues en Tacna, te gustaría pues ir a vivir. Por ejemplo, qué lindo teatro el de la UPAO, ¿no? El de Trujillo, muy lindo teatro, pero 1000 personas. ¿Cuánto No, debería ser? ¿Cuántas personas debería? Mira, a mí me espacio? encantaría tener un teatro para 2000, 2500 personas. Me encantaría porque permitiría una serie de eventos de alto nivel, nacionales e internacionales, a un menor costo. Y ¿Son sean caras las varios. entradas actualmente, crees? Sí, claro. Mire, desde la pandemia calcula más o menos que los costos de los conciertos en vivo en general han sido un 30%. Transporte, seguridad, los mismos artistas, Sí. equipamiento, todo. Un 30%. Bueno, había una inflación a nivel mundial. Claro. En los conciertos en vivo, promedio 30%. Pero se llenan, ¿no? Esa es mi pregunta. Algunos. Las entradas se algunos agotan. sí, otros no. Ojo, un gorrión no es un verano. O sea, no todos llenan. Depende. Depende. Depende del artista, Claro. depende del momento, depende del contexto. Una curiosidad, no Sí. sé si me la puedes absolver. ¿Cuánto cobra un artista por venir al Perú en promedio? De los que van a venir, Uy, por ejemplo. muy difícil. Mira, yo te puedo decir que hay un rango desde los $350.000 hasta los 3, 4 millones de dólares. ¿Ah, sí? Y artistas todavía más caros que no ha sido posible que vengan. O sea, y además es si quieren venir o no. O es no cuestión de si quieren necesariamente. venir. Hay un tema económico, Y seguridad. ¿cierto? Hay un tema de infraestructura. Ok. Yo recuerdo que hay un artista, no lo voy a decir, que no entraban todo su equipamiento por el Estadio Nacional por la puerta 9, ¿no? Me parece que es la de Oriente. Tú ves en otros lados coliseos en donde los containers entran directo, Claro. puedes colgar directo el techo, pueden entrar los montacargas. Acá se nos hace muy complicado, se nos hace muy difícil. El público dice, pero ¿por qué en el Perú las entradas son más caras? Bueno, los costos de producción en Perú son más altos relativamente que en otros países. Por ejemplo, cuando pasó el concierto de Luis Miguel, vimos el número de fechas en Buenos Aires, impresionante. No, Y acá dos, uno y dos con la justa. O sea, No tú con la dices, justa. Pero perdón, Sabina acaba de vender, creo que en el Auditorio Nacional, en 8 horas 30.000 entradas. wow. Es más, te doy un récord. Una de las visitas de los Rolling Stones a Argentina, en el Estadio Único de La Plata, vendió 5 estadios en 16 horas. Wow. 5 estadios. O sea, 300.000 personas Imagínate. en 16 horas. Y acá vendimos cerca de 40.000 en 5 meses. Claro, no podemos medir, hay diferentes también estilos, géneros, todo, pero hay otros países que están mucho más acostumbrados, tienen más infraestructura para eso. Paul McCartney, que viene en diciembre. No, Paul viene en octubre. En octubre, perfecto. Octubre. ¿Cuánta gente va a poder verlo? Yo calculo que debe estar preparado el estadio para unas 38.000, 39.000 personas. Claro. Sí, claro. No, claro, además, yo te digo, es un Beatle. Hizo, Es un al Beatle. final, Es o sea, un Beatle. hay gente, porque vas a ver parte de la historia. A ver, tuve la oportunidad de trabajar 2 veces con él. Es un Beatle. Una vez acá y otra vez en Ecuador. Y es un Beatle. O sea, claro, McCartney. para mí es suficiente verlo. Claro, es Paul McCartney. Se Claro, acabó, no claro. hay más. Hay ciertos artistas que tienen esa aura, ¿no? Claro, dime, y hay ese primer congreso, ese CONSAP 2024. Ah, aquí te voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una A pregunta. ver, ¿cuál? Yo sé que les gusta la música. Sí. Claro. Miren lo que les voy a decir. ¿Ustedes escuchan música todavía? Sí. Escuchar. Esa actitud de quizás separar una parte de tu día para escuchar música, Ah, no, tener sí. una cierta reflexión. Porque los tiempos hoy en día... Yo en todo momento. O sea, también, igual, yo en sí, todo en momento. todo momento, lo mismo. O sea, me parece que la música depende de tu estado de ánimo, depende del artista. A mí, por ejemplo, cuando estoy, depende. Cuando hago las cosas en mi casa, me uso de estéreo, me encanta Cerati. Claro, sí. No sé, Cerati, es yo algo recuerdo a especial. Cerati de los 80. La música hoy en día todavía es un área de investigación activa. La música tiene muchos beneficios para la salud. Pero te alegra. Y la CONSAP lo que busca es recuperar esa afición a no ir, escuchar música con los mejores equipos para todos los presupuestos. Escuchar vinilos, escuchar streaming, escuchar tu CD, parlantes de tamaño, parlantes del tamaño de tu cuarto. Eso es lo que busca la CONSAP. Lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, reunir a las mejores marcas, los mejores distribuidores
y exhibirlos, que la gente comience a aprender y a revalorar lo que hacíamos antes, tomar un espacio para escuchar música. Y ese primer congreso está abierto al público. Cuéntanos un poco. Sí, ¿Se va a está realizar abierto al público, las entradas están en venta y Joinas, una capacidad limitada. ¿Ya? Esto va a ser en el NOS de la Católica, en ¿Ya? Camino Real, que tiene unas instalaciones maravillosas, reúnen todas las condiciones acústicas, separación, seguridad. Ha sido una suerte encontrarlo. Y es céntrico. Pero qué maravilla ahora que están con el vinilo de moda. Por ejemplo, yo tengo guardados cassettes. Yo tengo uno de Shakira, que cuando mi hijo estaba chiquito jugaba con el casetera Claro. y él se quedó Dice que hay un maravillado. revival del cassette. Es más, hay una estadística. Casi la mitad de la compra de los vinilos en Estados Unidos, los compradores, clientes, no tienen tornamesa. O sea, lo compran por el solo hecho Tenerlo como de colección. tenerlo. Qué desperdicio, ¿no? Hay que escucharlo. No, a mí me parece que hay que escuchar escucharlo. el vinilo todo. es un ritual. Claro. Además, no puedes que pongo pausa, me No. llaman, no. Y la Tienes que portada comprar. también muy importante. Las portadas, quién tocaba, quién producía, las composiciones, las tapas. Hay tapas legendarias. Y además el vinilo te permite, ok, yo tengo que escuchar todo el vinilo completo. No es que comienzo a Pero saltar. todo eso se ha perdido ahora, ¿no? Con la música digital. Mira, no, tú puedes tener alta calidad en música digital, pero yo hablo de esa actitud de separar, aunque sea 30 o 40 minutos al día, escuchar, y vas a ver cómo tu salud mejora. Vamos a quitarle algo de trabajo a médicos, vamos a quitarle algo de trabajo a las farmacias para comprar antidepresivos. La música mueve emociones y te cambia el estado de ánimo, cual fuere, la que te guste. Pero claro, te pone hasta el dentista, te pone música para que te... no Claro, sé pero por yo qué. hablo, hay gente que dice, no, quiero tranquilizarme y voy a escuchar metal. Bueno, escucha metal. Otros escucharán rock antes de un examen, otros escucharán música clásica, jazz, rock, pop, cumbia, reggaetón. No hay límites. La música es el arte más maravilloso que tiene la humanidad y debemos saber aprovecharlo. Entonces, ¿qué más que tratar de escuchar música de la mejor manera posible con los mejores equipos? Y no hablo no necesariamente de los más caros, hay para todos los precios y además saber ubicar tus parlantes. También es toda una ciencia, el audiófilo, ¿no? Ese que busca la mejor reproducción posible. Claro, el mejor, los audífonos, tú que también tienes hija adolescente igual que el mío, que son todo el día con los audífonos. Hay unos audífonos ahí por ahí que no te digo los precios, que son hechos a mano, que son impresionantes. Pero que te aíslas, que el ruido, o sea, escuchas maravilloso. Claro, te aíslan, eliminas el factor cuarto, los rebotes, todo. Uy, ese es el peligro. Te sientes más cercano a la música. Es más, yo siempre recomiendo, escuchen música 30 o 40 minutos antes de irse a dormir y luego me cuentan. Hoy día la vamos a hacer. Camino a casa. Claro, ¿por qué no? El ritmo que te guste. Y eso buscamos en la CONSAP, comenzar a recuperar esa afición. Hay muchos también que van por el vintage, que se llama, ¿no? Los equipos antiguos, Claro. ¿no? La nueva O sea, moda del vinilo. va a haber de todo tipo de equipos. De todo tipo, y vamos a tener también 8 conversatorios de 2 o 3 internacionales, gente que te va a explicar desde el cuidado del vinilo, cómo se hacen las grabaciones actuales, la afición, cómo, quizás hasta de una conferencia se me ocurre, la música más allá del entretenimiento. Es verdad, la música ayuda, es sanadora. La salud, estamos en investigación. El momento que tomamos la música intencionadamente para lograr un objetivo, y además la música intuitivamente no te afecta, no tienes efectos secundarios. Bueno, entonces hoy día Al contrario. ya saben todos antes de dormir, música. Así es. Música. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Muy amable. Ha estado Jorge Fernández con nosotros aquí en el programa. Bueno, de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Nos vemos, chao.